Bienvenidos amigos de YouTube, a continuación le presento este vídeo. El hardware. Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione. El término hardware viene del inglés, significa partes duras y su uso se ha adoptado en el idioma español sin traducción, siendo utilizado para aludir a los componentes de carácter material que conforman un equipo de computación. Tipos de hardware. Los tipos de hardware son los diferentes conjuntos de elementos físicos que se clasifican con base en sus distintas funciones y características. En otras palabras, si bien el hardware en general posee características comunes, también se dan especificaciones que forman varios grupos con características propias que se diferencian entre sí. Una comparación parecida sería el concepto que se tiene de figura geométrica. Dentro de este nos podemos encontrar clasificaciones de todo tipo, tales como el número de aristas, forma de la figura o grado de las líneas perpendiculares resultantes. En el caso del hardware se pueden clasificar atendiendo a su función principal o a uno o más campos a los que pertenezca, entre otros factores. Tipos de hardware según su función. Si bien el hardware posee en común su carácter tangible, este debe emanar de las siguientes tres clases. Hardware interno. Se trata de todo aquel componente físico que pueda clasificarse como hardware y que forme parte directamente del dispositivo. Hardware externo. En este caso, consiste en el conjunto de componentes físicos que de nuevo se pueden clasificar como hardware, pero esta vez no forman parte del dispositivo principal, sino que funcionan como elementos complementarios a este. Hardware híbrido. Por último nos quedaría este tipo de hardware, el cual funciona como un elemento de hardware que bien puede formar parte de forma directa en el dispositivo o bien puede hacerlo de forma indirecta siendo un elemento independiente. Como se puede apreciar en la imagen, cada tipo de hardware puede poseer un tratamiento distinto dependiendo de su relación con el dispositivo principal. Mientras que el ratón y los auriculares son hardware puramente externos, el teléfono móvil y la cámara son de carácter híbrido respecto al ordenador o PC. Diferencias entre el hardware y los dispositivos. Antes de profundizar en las tipologías de hardware en base a su utilidad y objetivo, se deben diferenciar entre lo que se conoce como dispositivo y hardware. Como se ha mencionado en el inicio del artículo, entendemos por hardware como el conjunto físico tangible de un dispositivo informático. Este hace posible que el dispositivo pueda funcionar. Por otra parte, el dispositivo está formado por un conjunto de hardware y software, por lo que su unidad en sí posee herramientas y un uso mucho más amplio. Luego, en un dispositivo, el hardware es como los músculos y huesos del cuerpo humano, mientras que el software estaría más cercano de ser los órganos vitales junto con el sistema nervioso. Tipos de hardware según su objetivo. Existen 5 tipos de hardware que los identifican individualmente en base a su utilidad y objetivo. De procesamiento es el centro de la unidad física, más conocida como CPU. De almacenamiento se trata de las unidades que se encargan de almacenar datos. De entrada consistiría en periféricos cuyo único objetivo es enviar datos. De salida en este caso se trata de un periférico que recibe datos. Periféricos de mixtos. Este tipo de periféricos posee la característica de enviar y recibir datos. Así pues todos juntos conforman el ecosistema del hardware, lo que permite una cierta flexibilidad al utilizar unos u otros pudiendo ser complementarios entre sí. Ejemplos de tipos de hardware. A continuación se van a exponer algunos ejemplos de distintos tipos de hardware, analizando su función y objetivo. Procesador Intel o AMD. Se trata de un hardware interno de procesamiento. Unidad de almacenamiento SSD. En este caso es de nuevo un hardware interno pero de almacenamiento. Auriculares. Por otra parte este es un hardware externo de salida. Lápiz electrónico. A diferencia del anterior es de carácter externo pero de entrada. Mando o controlador de consolas.
Por último, este controller de consolas es de carácter híbrido y mixto, ya que puede integrarse o no en la propia consola. Ejemplos son las conocidas PSP, Nintendo Switch o PS4 y Xbox One. También es mixto por recibir datos de la consola y emitir las órdenes que se ejecutan mediante botones o DualShock a la propia consola. Estos son algunos ejemplos que se pueden estudiar, siendo el abanico de opciones inmenso, por lo que es probable que se den con el tiempo más tipos de hardware híbridos gracias al continuo desarrollo del sector tecnológico. Evolución del hardware. Desde la aparición de las primeras máquinas computacionales en la década de los 40 hasta la actualidad, la creación de hardware ha evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías y usuarios. De esta serie de cambios, se distinguen 4 generaciones de hardware. Primera generación de hardware, 1945-1956. Uso de tubos de vacío en máquinas de cálculo. Segunda generación de hardware, 1957-1963. Los tubos al vacío fueron sustituidos por transistores. Tercera generación de hardware, 1964, actualidad. Creación de componentes basados en circuitos integrados impresos en una pastilla de silicio. Cuarta generación de hardware, futuro. Todo hardware elaborado con nuevos materiales y formatos distintos al silicio, y que aún están en fase de investigación, diseño, desarrollo o implementación. Clasificación del hardware. El hardware se clasifica en 6 categorías, según el desempeño de sus componentes. Hardware de procesamiento, hardware de almacenamiento, hardware gráfico, dispositivos periféricos. Es todo el hardware que permite que la información pueda ingresar a la computadora, o salir al exterior. Se subdividen en 3 categorías. Periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada y salida o mixtos. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita y dale un like. Hasta la próxima.